Recording in progress. Muy buenos días a todas y a todos. Doctor Sixto López, presidente de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, estimados miembros de las VIC, Madama Gisela Pérez, presidenta de la Alianza Francesa de Caracas, gracias por recibirnos aquí en la Castellana, François Dumont, por participar en la organización del evento, todas y todos ustedes. Es un placer para mí como consejero de cooperación y de acción cultural de la Embajada de Francia saludarles, decirle todo el placer que tengo de estar con las VIC hoy en este evento. Acabo de llegar a su país, llegué en el mes de octubre y el trabajo, la labor que están haciendo, que me han explicado los colegas de las VIC, es muy importante y pueden contar con el apoyo de la Embajada de Francia, sinceramente, para todo lo que es cooperación universitaria, cooperación científica, todos los proyectos que podemos desarrollar para impulsar el desarrollo de este país para el bien de todos, pues cuenten con nosotros, haremos lo posible para ayudarles. Ahora bien, hoy estamos reunidos aquí en el patio de la Alianza Francesa de la Castellana para un pequeño café croissant sobre un tema. Hablando con Sixto hace poco, me decía que ustedes suelen recibir a una persona, un docente, un investigador, para hablar del tema de su especialidad. Me ofrecí para hablar un poco de lingüística, porque generalmente cuando uno le dice a la gente que es lingüista, lo miran con una cara un poco extraña. Preguntan si habla idiomas y pregunta qué es la lingüística. Y cuando uno dice, bueno, la lingüística es la ciencia que estudia el funcionamiento de las lenguas, la cara de la persona se vuelve aún más preocupada. Yo en este momento me salvo, yo digo, también soy diplomático, y ahí la gente ya está más aliviada de ver que tengo un trabajo serio y no únicamente hablo de cosas que nadie entiende. Broma aparte, voy a intentar compartirle mi pasión por esta ciencia, porque el lenguaje finalmente, todo inicia con el lenguaje, así lo dice la Biblia, y así lo dicen también los especialistas del pensamiento humano. Podemos considerar que una de las características del ser humano es precisamente su capacidad en reflexionar gracias al lenguaje. Muy difícil imaginar que haya la posibilidad de elaborar un razonamiento científico, artístico, filosófico u otro sin el lenguaje. El lenguaje es lo que nos construye nuestra identidad. El interés de la... yo creo que hay alguien que no ha apagado su micrófono. Si pueden apagar, tal vez. Hay eco. Perdón, estamos... Bueno. La lingüística, el lenguaje ha sido preocupación humana desde la noche de los tiempos. Lo dije, la Biblia empieza así. Todos conocemos el mito de Babel sobre el plurilingüismo, y podemos contar, por ejemplo, la anécdota de un faraón que hace mucho tiempo en Egipto se preocupaba de saber si el lenguaje, o sea, cómo nace el lenguaje en el ser humano, y tuvo la curiosa idea de hacer un experimento científico de encerrar a unos niños recién nacidos en un espacio donde nadie le hablara, nunca. Los alimentaban, los cuidaban, no le faltaba nada, pero él quería ver si la gente, estando encerrado, muy cruel obviamente el experimento, nacía el lenguaje. No tenemos las conclusiones de este experimento científico porque los textos no llegaron hasta ahí. Pero la preocupación de saber por qué, cómo y para qué el ser humano dispone de esta capacidad de comunicación que llamamos el lenguaje es algo muy que tiene muchos tiempos de antigüedad. Esto sin hablar obviamente de la pasión que todos tenemos por la literatura, de la pasión que podemos tener por la gramática, la ortografía, los diccionarios, la lexicología. Voy a intentar esbozar un poco
y es el objetivo principal y único de esta pequeña charla, en su conjunto casi global, qué significa la ciencia de la lingüística hoy en día. La lingüística moderna podemos decir que nace en el siglo XIX. El siglo XIX se apasiona mucho por las lenguas extranjeras con el descubrimiento de huellas arqueológicas. Tenemos ya en el siglo XIX conocimientos bastante claros en Europa de lo que es el latín, el griego, las lenguas romanas, el origen de estas lenguas romanas o germánicas, pero nos falta una teoría estructurante que nos permita definir exactamente lo que es un idioma. Somos un poco como en el siglo XIX los astrónomos precopernicianos, que pueden ver el cielo, ver las estrellas, que han entendido muchas cosas, que han entendido y que saben predecir un eclipse, que saben ver predecir la llegada de los planetas, o sea, tienen un conocimiento muy grande del espacio, pero no llegan a estructurar una teoría global antes de Copérnico y de Galileo que les permite entender el heliocentrismo. En el siglo XIX, la lingüística está un poco en este estado. ¿Qué sabemos hacer en ese momento? Somos capaces de descifrar un idioma antiguo. Pienso obviamente en Champollion, que ustedes lo saben, que en esta piedra de Rosette que descubre hay un texto en diferentes idiomas, hay un texto en griego antiguo, hay un texto en jeroglifos, así se dice. Y gracias a eso él va a poder empezar a descifrar los jeroglifos egipcios. Y lo va a hacer en una forma bastante acertada. También en ese momento tenemos un conocimiento de cómo los romanos o los griegos podían pronunciar el idioma. Esto es muy fuerte, o sea, muy interesante si uno se pone a ver, porque tenemos huellas escritas, pero la huella escrita no nos deja el sonido, no nos dice cómo pronunciaba la gente. Pero el desarrollo de ciertas análisis de lo que llamaremos más tarde la fonología, la fonética, van a permitir poco a poco adivinar un poco cómo podía hablar, cómo podía pronunciar el romano. Y esas lenguas que denominamos muertas, pues por ende no están muertas, porque justamente las personas que las aprenden en el siglo XIX todavía tienen la capacidad de suponer cómo es que la hablaba la gente en su tiempo, más allá de la huella escrita que tenemos del texto. La lingüística moderna nace con Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure es un lingüista que va a desarrollar un curso de lingüística general en París, en la Sorbonne. Él no le llegará a terminar el curso, será publicado después por sus alumnos, 1917, que va a establecer las bases de la lingüística moderna. Y la base de la lingüística moderna nos permite responder, obviamente, en 1917 de cierta manera y actualmente en 2022 en una forma un poco elaborada, un poco más elaborada, ¿qué es un lenguaje? Mi trabajo, el trabajo de los lingüistas, es justamente de preocuparse de, primero, definir un poco qué es un lenguaje. ¿Cómo podemos definir lo que es un lenguaje y cómo funciona? Todos sabemos que un lenguaje sirve para comunicar, es lo que se suele decir. Pero el perro comunica. Cuando un perro ladra, sabemos muy bien que este perro nos va a morder, o nos amenaza que nos va a morder, o que está muy feliz porque ve a su amo, o que tiene hambre, o que tiene sed, o que, bueno, en fin, tenemos ahí una serie de elementos que nos permiten entender qué hace el animal, ¿no? Pero el ser humano obviamente tiene un sistema de comunicación mucho más elaborado que el del perro. Podemos decir que es más elaborado porque tiene más léxico, más vocabulario, porque tiene una gramática más compleja, pero en realidad, y eso es Saussure el primero que lo identifica, la característica fundamental del lenguaje humano es que dispone de lo que llamamos una doble articulación. No voy a hacer un curso de lingüística hoy. Primero, porque tal vez no soy el mejor para hacerlo. Segundo, porque veo que en la audiencia hay eminentes lingüistas que nos acompañan y que me van a criticar por
las palabras que voy a usar. Tercero, porque se podrían aburrir. Pero quiero nada más dar este elemento de que sobre la doble articulación del lenguaje. Fíjese que el lenguaje humano dispone de unidades mínimas que no tienen contenido semántico, es decir, no tienen carga de significado. El sonido U, E, R, D, etcétera, etcétera, son unidades lingüísticas minimales. Saussure es el primero que entiende que podemos segmentar el lenguaje en unidades mínimas. Y estas unidades minimales, por nuestra mayor sorpresa, son muy pocas. Dependiendo de los idiomas, entre 30 y 90, 100 en algunos. El francés tiene alrededor de 40 y algunas diferencias para contarlas. Esas unidades minimales no tienen ningún sentido. Si digo U o R, eso carece de sentido. Primera articulación del lenguaje, podemos segmentar el idioma en unidades minimales. ¿Cómo sé que tengo una unidad minimal? Pues yo puedo hacer una prueba científica muy simple. Si digo la palabra papá y que cambio la A por la I, voy a generar dos sentidos, dos palabras diferentes. Yo puedo ahí indagar que la A y la I son unidades minimales porque al combinarlas con otras van a generar otro tipo de significado. Pocas unidades minimales que permiten decir una infinidad de cosas. Con 40 fonemas, 20 y pico, podemos expresar absolutamente todas las ideas del conocimiento humano. Puedo decir lo que ha sucedido, lo que va a suceder, lo que podría suceder, lo que yo quisiera que suceda. Puedo describir, puedo comunicar. Primera articulación del lenguaje. Y la segunda articulación del lenguaje, según Saussure, y después retomado por otro lingüista, entre otros francés como Martinet, es que llego a combinar estas unidades minimales, según algunas reglas, para crear unidades un poco mayores, los monemas, que nos van a permitir hacer lo que llamamos nosotros vulgarmente palabras, que van a responder a una serie de normas y que combinándolas una con la otra nos llevará a esta infinidad de mensajes que podemos expresar. Esta idea de Saussure es realmente la revolución coperniciana que esperábamos para poder avanzar sobre el tratamiento y el entendimiento de lo que es un lenguaje. Va a ser una gran revolución. No sé si ustedes recuerdan, y la segunda cosa, perdón, que no he dicho, es que no existe en el lenguaje humano una relación directa entre la forma verbal de la palabra y su significado. Si tomo esto se llama botella en español, pero no hay ninguna relación entre el elemento, la palabra, el sonido, digamos, la música de botella y el objeto que tenemos acá, es lo que llamamos el arbitrario del signo. Esto es muy importante entenderlo porque si el ser humano se hubiese apegado en querer hacer una relación directa entre lo que quiere expresar y la forma como lo va a expresar, nos hubiéramos visto muy limitados rápidamente por la inmensa cantidad de cosas que podríamos expresar. Hubiéramos tenido que aprender no sé cuántos millones de palabras de cosas, cosa que el ser humano no es capaz de hacer. El hecho de tener la capacidad con muy pocas unidades de combinarlas para expresar botellas, estilo o smartphone, teléfono, lo que sea, hace que tenemos esta aptitud a adaptarnos a nuestro contexto para comunicar sobre cualquier elemento. La lingüística va a estudiar cómo funciona estos lenguajes en base fundamental a esta primera dicotomía que releva Ferdinand de Saussure. Y es interesante notar ahí que una de las preguntas a la cual tiene que responder el lingüista es
hay animales que hablan como el ser humano, que comunican como el ser humano. Durante mucho tiempo se ha dicho que el lenguaje es una capacidad exclusiva del ser humano, que no habría animales que disponen de un lenguaje con la doble articulación. De hecho, ya lo vimos, el perro definitivamente no la tiene. Hoy en día, los etólogos no son tan... piensan que podría existir con algunos animales una capacidad en comunicar en una forma de doble articulación. No es cierto, no es seguro, y yo no soy ningún experto en el tema, he leído y pueden leer ustedes mismos algunos artículos interesantes sobre el tema. Se supone que tal vez las abejas disponen de un modo de comunicación con una doble articulación. Es decir, que los especialistas de las abejas se han dado cuenta que para comunicar, cuando la abeja sale de la colmena, va a otro lugar, tiene que dar información a las demás abejas que hay flores con un polen que es rico en azúcar, no sé qué cosa, que tú lo consigues de la tercera mata de coco a la izquierda. Se piensa hoy en día que podría existir una doble articulación del lenguaje. Es decir, que la abeja no se contenta de decir, ajá, 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 pero que usa o usaría unidades lingüísticas minimales que tienen que ver con la posición del cuerpo, que tienen que ver con su orientación en comparación con el sol, con el zumbido de las alas, que combinando esas unidades minimales, que cada una tomada por sí mismo no carece de sentido, pero que combinadas llegarían a formar un lenguaje estructurado. ¿Es cierto? ¿No es cierto? La verdad no soy experto para afirmarlo, pero existe esta posibilidad de que haya seres animales que tengan una capacidad de doble articulación del lenguaje. Ahora bien, yo le hablé de este faraón que había cruelmente encerrado a unos bebés para ver si los niños tenían o no tenían esta capacidad natural del lenguaje, aislándose completamente del mundo, a ver si el bebé podía, si surgía naturalmente el lenguaje. Ustedes son científicos, todas y todos, y recuerdan los grandes experimentos de Lavoisier sobre lo que se llamó en el siglo XVIII la generación espontánea. Recuerdan, cuando teníamos los conocimientos químicos que tenemos, los científicos se empeñaban en encerrar en algunas pipetas, se las cerraban y no entendían por qué podían surgir algunos seres ahí, entonces no sabían de cómo surgía eso, había una idea, una teoría de la generación espontánea. En el lenguaje es una cuestión verdaderamente interesante. Si consideramos que el ser humano es básicamente casi el único animal, ser vivo, que dispone de esta doble articulación del lenguaje, vale la pena preguntarse, como el faraón aquel, si tenemos esta capacidad dentro de nosotros. Es decir, si es algo nato o algo adquirido. Hubo una gran controversia sobre el tema entre dos grandes científicos en los años 50, Jean Piaget, el psiquiatra suizo, y Noam Chomsky, el lingüista americano. Debatieron cerca de París en una abaciala en Fontevraud para saber si el lenguaje es nato o adquirido. La respuesta parece obvia. El bebé, cuando nace, no habla. Es la mamá, el papá, que a través de la interacción social le van a ir enseñando algunas cosas. Y obviamente, poco a poco, a medida que va extendiéndose la esfera del niño, va adquiriendo más vocabulario. Ese tendería a decir que el lenguaje no es nato, sino que es algo adquirido. Pero por otro lado, todos los seres humanos tenemos esta capacidad en nosotros en gestionar esta doble articulación del lenguaje. La mamá, el papá no le enseñan la doble articulación del lenguaje al bebé. Chomsky y Piaget no lograron ponerse de acuerdo. Hoy en día hay un consenso un poco más grande porque las teorías se afinaron. Se supone que, como lo decía Chomsky,
El ser humano dispone en sus cuadros mentales de lo que Chomsky llamó una gramática universal. Esta gramática universal sería una predisposición hereditaria que tenemos los seres humanos psíquica, es la palabra que buscaba, para organizar el lenguaje. Que esta capacidad la tenemos todos al nacer, pero que obviamente no basta para poder comunicarse. La interacción social es imprescindible para adquirir el lenguaje. Yo le decía ahorita que existen pocas unidades fonéticas minimales que combinadas permiten hacer cualquier cantidad de mensaje. En realidad, se supone que el ser humano es capaz de pronunciar alrededor de 1000 sonidos diferentes. Tenemos el aparato que tenemos para poder emitir sonidos es extremadamente completo. Cuenta con más de 150 músculos, porque no únicamente la boca, obviamente, es la boca, es el larynx, es el tórax, es la respiración, sin hablar de la comunicación no verbal, los ojos, etcétera, que actúan mucho, las manos. Entonces, son muchos elementos de nuestro cuerpo que se movilizan, el cerebro, obviamente, que se movilizan para producir sonidos. Produciríamos alrededor de 1000 sonidos distintos, la capacidad de producir alrededor de 1000 sonidos distintos al nacer. Significa que el bebé, cuando va a empezar a vivir en cierto grupo humano, dispone de esta capacidad y la va a ir perdiendo poco a poco. Porque no todos los seres humanos usamos los 1000 sonidos. Usamos pocos sonidos, le dije en francés unos 40, en español no recuerdo, más o menos la misma cantidad. Eso hace que vamos perdiendo poco a poco la capacidad de pronunciar sonidos a los cuales no estamos confrontados en nuestra vida. Es lo que hace que aprender un idioma extranjero es tan difícil, porque no sé si han estudiado el árabe, yo estudié árabe. En el árabe hay 7 tipos de K. Yo no soy capaz de decir acá. Un locutor árabe es perfectamente capaz de identificar 7 sonidos diferentes en lo que llamaría yo el sonido K. Porque en su contexto, sus papás, la gente que conoce, hace la diferencia entre los 7 sonidos. Pero nosotros, en nuestros idiomas español o francés, no la necesitamos porque que diga carro o cohete, más o menos usa el mismo K. Hay ligeras diferencias. Por ejemplo, para el francés, entender la diferencia entre la J, la re y la re, perro, pero es difícil. Porque como ustedes lo saben, la R francesa la puedo pronunciar de muchas maneras distintas, sigue siendo el mismo sonido y combinado con otros dará la misma palabra. Mi mamá era del sur de Francia, en el sur de Francia hacen una R como en español, y mi mamá cuando hablaba francés decía Patrick, Patrick, tu peux venir travailler, ponía esa R, y que yo pronuncio Patrick o Patrick o Patrick, globalmente es el mismo significado. Bien, 1000 sonidos que vamos perdiendo acorde con el entorno en el cual estamos, perdemos la capacidad de pronunciarlos. Algunos países algunas lenguas usarán unas, otras lenguas usarán otras, así va la diferenciación entre lenguajes y la perdemos, esta capacidad de pronunciar, porque en realidad, y esto lo demostró un lingüista, el lingüista Guberina, la perdemos porque perdemos la capacidad de escuchar. Nuestro oído va construyendo filtros desde la niñez. Y la construcción de esos filtros desde la niñez hace que uno no es capaz de pronunciar porque no es capaz de escuchar. Lo han visto, lo han vivido seguramente. Al principio, cuando aprendieron el francés, le costó porque no escuchaban algunas diferencias. El profesor volvía a repetir la diferencia entre la U y la I
Ustedes no tienen sonido, entonces les cuesta mucho pronunciarlo porque al principio el oído no lo escucha. No tengo. Hay alguien que dejó su micrófono prendido, por favor. Voilà, merci. Bien, entonces he tratado en ese primer momento de explicarle un poco la especificidad del lenguaje humano, su doble articulación, la manera como lo aprendemos es a la vez nato y adquirido, y el hecho de que si tenemos idiomas distintos es el nivel fonológico primero y antes que todo porque dentro de la multitud de sonidos disponibles, nuestro oído va a ir perdiendo la capacidad de reconocerlo y se va a contentar con los que tiene en su entorno, porque son los que le permiten hablar. Por eso se dice que una de las razones que permite decir que el niño aprende más rápidamente que el adulto un idioma extranjero es esta. Es que el niño tiene esta plasticidad auditiva que pierde al adulto. No es la única razón. Hay también una plasticidad mental que hace que es más fácil para el niño aprender. Pero una de las razones es esta. Saussure teorizó también otras diferencias teóricamente, metodológicamente importantes para abordar la lingüística. Es la diferencia entre el lenguaje y las lenguas. El lenguaje es la capacidad humana en poder, ¿cómo decir? Es una facultad, busqué mis apuntes, una facultad inherente y universal para construir lenguas para comunicar. El lingüista puede trabajar sobre el lenguaje, es decir, de manera general, entre todos los idiomas del mundo, cuáles son los elementos comunes que tenemos. Guberina, cuando hizo sus experimentos fonológicos, trabajó sobre el lenguaje para descubrir que partiendo de 1000 sonidos posibles, el ser humano va perdiendo algunos y se queda con unos poquitos que le bastan para comunicar. También como lingüista puedo trabajar sobre las lenguas. Las lenguas son, como lo conocen, sistemas de comunicación estructurados de elementos y de reglas que corresponden a normas sociales. Nos cuesta a todos a veces entender por qué en un idioma determinado, por qué en francés la negación no funciona como en español con ne, no quiero comer, y en francés con ne pas. Je ne veux pas manger, je ne veux pas manger, je ne mange pas. Nos cuesta entender por qué en un sistema funciona de una forma, en otro funciona. Esta es una rama de la lingüística que va a ir analizando. Yo puedo ser lingüista especializado en el idioma francés o en el idioma ruso para entender cómo funciona este idioma. Hay un nivel global, el lenguaje responde a normas comunes, y hay un nivel más local, digamos, que me permite analizar el funcionamiento de mi idioma. Y puedo también tener una rama de la lingüística que permite comparar cómo funciona de un idioma a otro. Los que trabajan en lingüística comparada, es decir, los docentes, el docente de idioma, básicamente se plantea una cosa así. Yo soy profesor de francés en la Alianza Francesa de Caracas, todos mis alumnos hablan español, tengo interés en entender por qué y cómo funciona el español, para entender por qué cuando mis alumnos aprenden en francés cometen siempre el mismo error. ¿Ve? Entonces, la lingüística comparada me va a permitir entender que en español se construye de tal forma, en francés de tal otra forma, y por ende el estudiante acostumbrado a una manera de pensar las cosas va a tener dificultades en adaptarse a una nueva manera de estructurar el lenguaje. No, espero que no estoy aburriendo a nadie. Todavía aquí enfrente de mí nadie está durmiendo, no sé, detrás de la cámara de repente están cortando la cámara y se fueron a tomar un cafecito. Bien, entonces esta es una cosa bien interesante de ver cómo funciona en cada idioma. Chomsky tuvo una manera muy interesante de abordar el tema con la lingüística estructural,
Él dijo, bueno, básicamente, que me perdonen los especialistas, lo estoy haciendo en forma un poco reducida, transmitible para todos y un poco caricatural. Pero él dijo, básicamente, para entender cómo funciona un idioma hay dos ejes. Un eje paradigmático y un eje sintagmático. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cada vez que voy a hablar, yo tengo una primera opción de escoger la palabra que quiero utilizar. Yo puedo decir una botella, la botella, esta botella, mi botella, tu botella. Ahí ustedes ven que sobre un eje paradigmático he podido escoger entre una, la, mi, esta, tu, nuestra. Entonces, yo dispongo de unas categorías de palabras que nosotros llamaremos después artículos, determinantes. No necesito saber cuál es la categoría gramatical de las palabras para usarlas, ¿estamos de acuerdo? Pero yo puedo buscar dentro de esas categorías la palabra que voy a utilizar. Botella, botellón, copa, etcétera, etcétera. Esto es el primer eje. Y el segundo eje, el eje sintagmático, es el que me va a permitir repartir las palabras en lo que llamamos la sintaxis, en un orden determinado. La sintaxis es algo fundamental. Muy a menudo la gente entiende que los lenguajes funcionan como un vocabulario, porque es obvio que para hablar de lenguas hay que hablar de palabras, para definir las cosas. Pero mucho más allá de eso, van a ver que existen otros extractos más escondidos que estructuran tal vez de manera más poderosa incluso el lenguaje que las propias palabras. Uno es la fonética, el sistema fonológico del idioma, con los sonidos y sus combinatorias. Otro es la sintaxis. La sintaxis responde a normas que nos permiten articular una palabra con otra. En español yo puedo decir brilla el sol brilla. En francés puedo decir brille le soleil. Pero brille le soleil, si usted lo dice en una conversación así, la gente no lo va a entender, o sea, le va a parecer raro. Un poeta puede decir brille le soleil, mon amoureuse arrive y bla, bla, bla. Ok, pero el común, gente como yo, no tiene, lo va a ver como algo raro. Bueno, en francés, una norma implícita del francés es que el sujeto va antes del verbo. Bien, es así, no lo podemos cambiar. Noten que el bebé, nadie le enseña esta norma. La mamá no le va a decir a su bebé, ten cuidado de poner el sujeto antes del verbo, mi amor. Eso no tendría sentido. Y sin embargo, somos muy rápidamente capaces de hacerlo. Eso va a favor de la tesis de Noam Chomsky sobre la gramática universal. Dispondríamos, dentro de nuestra capacidad psíquica, de la capacidad de reconocer las categorías gramaticales y de entender que tú, mi, esta, la son determinantes, son artículos, y que botella, casa o teléfono son sustantivos, que uno va pegado al otro. Y también tendríamos esta capacidad de entender que en francés, si hablamos el idioma francés, pues el sujeto va antes del verbo, significa que sabemos lo que es el sujeto. Le voy a dar un ejemplo muy claro de esto. Hay niños en español que dicen, niños chiquitos, dicen, sabo mucho. Entonces, sabo mucho es un error. La mamá se ríe, el papá se ríe, dice, mi amor, no se dice sabo, se dice sé. Pero si analizamos por qué el niño ha dicho sabo mucho, podemos darnos cuenta que el niño ha hecho prueba de un razonamiento lingüístico extremadamente inteligente. Ha entendido que saber es un verbo, que los verbos se caracterizan por tener un prefijo y un sufijo. Ha entendido que los verbos van coordinando una relación con el sujeto, yo, tú, él, y el sufijo, y que el sufijo utilizado en español para la persona, para el pronombre yo, generalmente es o, como, canto, bebo, leo, etc. El niño que dice sabo ha hecho un análisis lingüístico extremadamente elaborado que le permite, porque ha entendido que el verbo saber
tiene como prefijo sab. Y que si a sab le voy agregando es, o hemos, yo consigo las palabras sabes, sabe, saben. Lo hace con o, que generalmente es el sufijo utilizado en español para la primera persona, y construye el enunciado sabo. Sabo no funciona en español y papá y mamá le van a tener que explicar que hay una excepción. Hay varias, pero esta es una. Para este verbo no podremos. Sí, entró. Ven la importancia de esta gramática universal, porque el error que le estoy hablando lo comete un niño de qué edad, 2 años, ¿no? Más o menos 2, 3 años. Es decir, un niño muy chiquito que no haya sido escolarizado. Ahí aprendemos 2 cosas, la idea y la noción de gramática universal que podríamos tener dentro de nosotros, y la segunda, la manera como aprendemos el lenguaje con una parte nata y una parte adquirida en base a la interacción con el padre y la madre. Esto me parece muy, muy interesante. Chomsky, entonces, partiendo sus 2 ejes, dice, va a ser fácil construir, hacer el esquema de la construcción de los idiomas, porque con sistemas de arborescencias yo voy a poder modelizar todos los idiomas y cada uno de los idiomas. Tengo la lista de todas las palabras que existen o de las más usuales. Tengo las reglas de ordenamiento sintáxico. Con un modelo informático va a ser relativamente fácil ir creando la arborescencia que permite para cada opción escoger la palabra, el paradigma que quiero y combinarlo con sus diferentes con las diferentes posibilidades sintácticas. No funcionó. No funcionó, pero sus estudios fueron la madre de la matriz de los trabajos sobre la inteligencia artificial y la capacidad que tenemos hoy en día de desarrollar herramientas informáticas muy poderosas que nos permiten fingir imitar primero el lenguaje, pero ahora, mucho más que empezar a comunicar. Porque sí he hablado de cómo el ser humano aprende el idioma y de por qué es una capacidad nata y adquirida, podemos preguntarnos si hay la posibilidad de crear nuevos idiomas. ¿Existen idiomas inventados, creados? Sí. Sí. El ser humano tiene esa capacidad de crear idiomas. Para crear idiomas, creo que vamos a pedirle a Beatriz Sandoval si puede cortar su micrófono, por favor. Perdón, ¿no? Gracias. Creamos lenguajes. El Esperanto. ¿Conocen el Esperanto? Este idioma creado en el siglo XIX, en este momento de sueño universalista, creado por grandes lingüistas, que uniendo diferentes idiomas, van a ir creando un idioma que todavía existe, funciona, se enseña, se habla, que es un idioma completamente creado. De los idiomas creados por el ser humano, es uno de los pocos ejemplos realmente creados de la A a la Z. De cierta forma, el lenguaje informático dispone de esta doble articulación. Yo no soy especialista en el tema, pero sé que con 2 unidades mínimas, el 0 y el 1, pues hemos logrado tener la maravilla que tenemos hoy en día. No sé hasta qué punto estamos hablando ahí de idioma, porque no es mi especialidad. Pero lo interesante ahí es que para ver si podemos crear otros idiomas, podemos hacernos la pregunta, y es una de las ramas también de la lingüística, de las historias de los lenguajes. ¿Cuándo nacen los lenguajes? A partir de cuándo el ser humano empezó a hablar. Y ahí los desarrollos de la ciencia son muy, muy interesantes. Hace 50 años yo lo hubiera dicho, el ser humano empezó a adquirir la capacidad del lenguaje hace unos 30, 40 mil años. Globalmente, cuando empezaron las pinturas rupestres. Eso era una teoría de aquel entonces.
Hoy en día, ¿qué estiman ustedes? ¿Desde cuándo, según los especialistas, el ser humano empieza a tener esta capacidad de comunicación con doble articulación? Porque ya sabemos bien que siempre hemos imaginado al hombre en su cueva que grita y bueno, los demás lo van entendiendo más o menos. Ya no hablamos de lenguaje con doble articulación. Pues hoy en día los especialistas del tema estiman que al menos hace 2 millones de años que el ser humano dispone de esta capacidad de doble articulación, mucho antes de lo que imaginábamos. No voy a entrar en detalle, soy incapaz de explicarle esos estudios, pero es muy interesante porque aparentemente eso podría cambiar el paradigma. En lugar de decir el ser humano empezó a ser ser humano cuando adquirió la capacidad del lenguaje, es decir, habría un momento determinado que no es ser humano y otro que es ser humano. Muy probablemente el proto habilis o el proto ser, el proto simio, pues, disponía ya poco a poco progresivamente de esta capacidad y nos fuimos desarrollando a la par. Hace 2 millones de años tal vez que el ser humano habla. ¿Cómo podemos describir el nacimiento, el surgimiento de un idioma? Eso sería fabuloso, remontar en el tiempo y ver cómo nació el idioma. Entender cómo nació el idioma nos ayudaría a crear nuevos idiomas, nos ayudaría a preservar idiomas y nos ayudaría, a entender más sobre la psicología humana. Nadie estaba hace 2 millones de años, ni hace 30.000 años. Disponemos de muy pocas informaciones. Pero sin embargo, hay algunos casos interesantes. Cerca de Venezuela hay algunas islas caribeñas donde se hablan idiomas criollos. No confundamos la palabra criollo con la acepción venezolana del criollo, el que nació en tierras venezolanas, con esos idiomas, papiamento en Aruba, Bonaire, Curazao, creole en Martinique o Guadalupe. Es interesante estos idiomas porque son los únicos o casi los únicos idiomas que conocemos cuya fecha de nacimiento está claramente identificada. Sabemos que estos idiomas es el idioma oficial de Haití, por ejemplo. Estoy hablando de un idioma que ya está suplantando el francés. No sé si han ido a Haití. Haití la gente casi no habla francés, muy poco, en alguna esfera. La gente habla creol. Y es un idioma con doble articulación. No es un francés mal hablado, no es un francés de petit negro, como se ha dicho en forma muy racista hace mucho tiempo. Es un idioma con todas las características del mismo. La ventaja de los creoles es que sabemos que nacieron en el siglo XVII, cuando los colones españoles, franceses, ingleses, llegaron en islas pobladas por indios de origen arawak en su mayoría, que después empezaron a traer africanos por la esclavitud. Sabemos de dónde traían esos africanos, sabemos qué idiomas hablaban esos africanos, sabemos que ellos, los esclavagistas, se cuidaban mucho de poner en un mismo barco o en una misma jaula a africanos provenientes de la misma tribu, porque al ponerlo de tribus diferentes no podían comunicarse, y al no poder comunicarse era mucho más difícil para ellos defenderse o organizarse. Tenemos todos los ingredientes para intentar entender cómo nació un idioma. Y hay un lingüista, Pinkerton, que ha trabajado mucho sobre esto y ha desarrollado unas teorías muy interesantes en base al creol, viendo cómo nació el creol para entender cómo habrían nacido otros idiomas. Y tal vez los voy a sorprender, pero la teoría de Pinkerton, que no voy a describir acá, nos dice que globalmente el francés y el español han nacido de la misma manera. Y globalmente nuestros idiomas son creol. ¿Qué es un creol? Es una mezcla, por decirlo así, de ingredientes diferentes que poco a poco van a ir construyendo un nuevo sistema de comunicación. ¿Por qué digo eso? El español y el francés son dos idiomas de origen romano. El romano, el latín,
es la base común de nuestros idiomas. Pero sin embargo, están de acuerdo conmigo que hay muchas diferencias entre el francés y el español. Una de las diferencias radica, y ahí también, perdónenme por simplificar de manera tan abusiva, voy a ir concluyendo porque veo que el tiempo se nos está acabando. Una de las, el idioma español, el latín que hablan en la península ibérica es un latín más pulcre que viene de Roma. ¿Por qué viene de Roma? Porque las tropas de colonización que llegan a la península ibérica vienen directamente de Roma, es decir, son cohortas de militares romanos. En cambio, en las Galas, si ustedes leen la historia de Julio César, de la conquista de las Galas, la conquista se hace con tropas mercenarias, que no hablan un idioma como lo hablaban los romanos de Roma, pero que hablan un idioma que habían ellos mismos aprendido. Eso marca una primera diferencia notable entre el español y el francés en sus orígenes. El segundo es que Francia va a vivir una invasión germánica de los francos, que dan el origen a la palabra franco, francés, France. Y el francés está mucho más marcado en su influencia del alemán, de lenguas germánicas, no del alemán, de lenguas germánicas, que el español. Eso nos muestra que esas lenguas son fruto de mezclas y hablar de pureza del lenguaje es algo que no tiene sentido, o mejor dicho, sí tiene un sentido. Y eso va a ser el final de mi pequeña intervención. Hay una rama de la lingüística muy interesante, la sociolingüística, que trabaja sobre, entre otras cosas, la relación entre la norma y el poder. En realidad, los puristas nos explican que no debemos decir la palabra smartphone, pero debemos decir la palabra teléfono inteligente. Muy bien. Lo podemos decir, pero si usted escucha a un niño francés, le va a decir, ¿dónde está tu smartphone? ¿Dónde está tu, ¿cómo on dit en francés? Ton cellulaire, ¿eh? Portable, voilà, en francés se utiliza ahora la palabra portable. Nadie en ninguna academia del mundo ha dicho que eso se llamaría portable. La palabra llegó por X razones. El francés usa palabras italianas, españoles, árabes, el español también, muchísimas. ¿Cuántas palabras árabes no hay en español? Álcool, álgebra, etcétera, etcétera. Muchísimas. El hecho de hablar de pureza del idioma es una relación de poder. Es simplemente un grupo determinado dentro de la sociedad impone su poder a través del idioma. Imponer sus normas es una forma extremadamente potente para imponer su poder sobre los demás. Y ustedes y yo lo sabemos, porque todos a veces decimos, ¿ese de dónde viene? Porque la persona habla un idioma coloquial, del pueblo, lo que quiera. Es una manera de categorizar a la persona, de despreciarla. Ahí estoy hablando dentro de una misma comunidad. No hay homogeneidad entre los locutores del español. Hay variedades regionales. El español de Argentina no es el mismo que el de Venezuela o el de Madrid. Hay variedades generacionales. El idioma que yo hablo con mis canas no es exactamente el mismo que hablaban mis hijas. Es más, a veces cuando mis hijas hablan entre ellas, no entiendo de qué me están hablando. Que están con las palabras sobre este bicho y me están hablando de cosas que no entiendo. Y no hay palabras, hay lectos, como los llamamos, profesionales, que hacen que el ingeniero define las cosas con un nombre y el ser humano la define de otra manera. Yo veré tijeras donde el cirujano va a ver 10 instrumentos diferentes y afortunadamente es así. Y hay también lectos sociales, sociolingüísticos,
que nos permiten decir, no, pero no se habla así. O sea, cuando escuchamos a alguien que habla vulgarmente, que habla, yo vengo de Maracay, yo soy muy maracucho en el alma. Mis amigos maracuchos, bueno, ustedes saben cómo hablan. Hay maracuchos que no escuchan aquí, no lo tomen mal. Pero tienen su forma de hablar muy coloquial, que a mí me encanta, ¿no? Pero que en algunos lugares no podría utilizar. Hay necesidad, uso la palabra vergación acá, ahora, todos ustedes se van a ofender. Hay una norma social que se impuso ahí, que hace que hay lo que llamamos la politesse, la cortesía, lo que se puede decir en un momento, lo que no se puede decir en otro. El idioma también, y el lingüista trabaja eso, trabaja sobre, estudia cómo a través del lenguaje que nos estructura, podemos imponer un poder de un grupo determinado sobre los demás grupos. A veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente. Bien, creo que hasta ahí voy a llegar. He tratado de darle un pequeño resumen de muchos temas que se pueden analizar y trabajar en el tema de la lingüística. En lo personal, yo hice mi tesis de doctorado en la Sorbonne. La pregunta sencilla era, no fue el enunciado oficial, pero era ¿cómo y a partir de qué podemos considerar que alguien habla bien un idioma? ¿Qué significa hablar bien un idioma extranjero? Bueno, merci beaucoup, muchas gracias. Bueno, doctor Patrick, muy agradecido por sus palabras, por todo el tema que ha tratado, un tema complejo y diverso, que necesita quizás más profundidad, pero que evidentemente usted lo ha abordado de una manera sencilla y eso es importante. Yo en este momento, ayer pues, tratando de meterme en el tema y tantas inquietudes que tiene uno en los momentos que está viviendo, ¿verdad? Yo le tengo una pregunta reflexiva, que como preámbulo, digo, pues yo nací en la época del advenimiento de la radio y la televisión. Me formé dentro de una cultura de valores profundos, con formación docente muy preparada, cuya tendencia se desarrolló bajo los conceptos de que una persona crece físicamente en una dirección que va no directamente hacia arriba, sino más bien de abajo hacia arriba, ya que lo que puedo decir o vivir ahora se alimenta de lo que ya estaba allí. Es decir, mis experiencias y mis aprendizajes pasados, ya que el crecimiento humano no consiste en desprenderse de lo que está muy encarnado en nosotros, sino al contrario, consiste en ir a buscar lo que está bien encarnado en nosotros e impregnarlo de espíritu como lo hace todo el cuerpo humano. Bajo los principios de la espontaneidad, la sublimidad, cuando vivo en un nivel superior, todo lo que tenía de bueno en los niveles inferiores y todavía algo más. Obrar en función de la cima, donde podemos crecer, no en una línea recta, sino yendo a buscar lo que estaba presente en la fase anterior con discernimiento y distinción. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nos depara el futuro y cómo podemos tener una aproximación de la evolución de la lingüística ante el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, la neurociencia y la inteligencia artificial? Sobre todo en los actuales momentos donde estamos ante la inminente llegada de dispositivos que conectarán directamente el cerebro con Internet. Entonces, comienzo con esta pregunta. Sí, muy interesante su pregunta, muy interesante, de verdad. En su pregunta yo recalco algo que no he dicho, pero que es muy importante. Es una teoría que va a fundamentar el psiquiatra ruso Vygotsky en su libro Pensée et langage, Pensamiento y Lenguaje, sobre lo que llamarán el interaccionismo sociodiscursivo. En realidad, no aprendemos, cuando aprendemos a hablar, no solamente no reaprendemos las normas de gramática y léxico o el vocabulario, tenemos ya integrado todo un patrimonio, una herencia. Esta herencia es muy complejo determinarla porque son palabras, pero detrás de las palabras hay signos y detrás de los signos hay elementos estructurales, estructurantes de lo que es una sociedad, etcétera, etcétera, que hacen que cuando nazco yo adquiero protocolos discursivos muy rápidamente sin tomar conciencia de ellos. La pregunta va en dos elementos, si me permite, doctor. El primero es, ¿la lingüística nos ayuda a predecir cómo evolucionan los idiomas? Por supuesto que sí. Podríamos elaborar una teoría de cómo va a evolucionar el francés en los 100 próximos años. Le doy un pequeño ejemplo y con esto cierro este paréntesis.
Le dije que había una serie de unidades minimales en el lenguaje francés. Hay un elemento del francés que va a desaparecer, es el sonido un de uno. El sonido un le apuesto que dentro de 100 años ya no existe en el idioma francés. Hago apuesta con mis nietos. Y de hecho, si ustedes van ya en Francia, no se hace la diferencia articulatoria casi entre matin y matin, entre un y un. La gente dice cada día más un que un. Es un pequeño elemento que nos permite mostrar que los idiomas evolucionan y podemos predecir su evolución. Podemos predecir que dentro de 50 años serán más de 750 millones de personas que hablarán francés dentro de 50 años, cuando son 200 millones hoy. ¿Por qué? Simplemente por la explosión demográfica de la África francoparlante. La África francoparlante vive una demografía enorme. Vamos a tener más de 750 millones de locutores que supuestamente hablan francés. Yo le hago la apuesta y nos vemos dentro de 100 años para comprobar si he ganado mi apuesta, que este impulso demográfico extraordinario va a modificar en profundidad el idioma francés de nuevo. ¿Cómo lo ha modificado en otras épocas? Ni más ni menos. Va a seguir modificándolo porque esos locutores también hablan idiomas africanos, van a aportar, enriquecer. Es muy probable que el peso demográfico que ellos van a adquirir nos van a ir creando poco a poco una modernización, una evolución del idioma. Y es muy probable que los franceses de Francia se aferen en la norma, porque la norma es el poder, para decirle a los 700 millones de africanos que nos van a escuchar, no se habla así, se habla así. Y vamos a perder. Y está muy bien que perdamos, porque de eso no se trata de poder, se trata de una evolución natural del idioma. Su segunda pregunta va hacia la evolución de la lingüística mismo. Yo no sé qué es lo que va a suceder dentro de 20 o 30 años. Le puedo decir que hoy en día, todo lo que es la lingüística de base de datos, en los 20 últimos años ha modificado radicalmente la manera de trabajar de los lingüistas. Es decir, hoy en día somos capaces de crear bases de datos informatizadas que reúnen millones y millones y millones de ejemplos, de enunciados, de propuestas, de fórmulas. Eso modifica profundamente nuestro conocimiento del idioma. Y lo ven todos los días, como yo. Hace 20 años usted ponía el translador automático de una empresa norteamericana famosa que no voy a nombrar acá, y le salía un texto más o menos, no se entendía muy bien lo que era. Hoy en día, si ustedes se conectan en Zoom y ponen traducción al francés de lo que estoy diciendo, la traducción que va a salir es bastante buena. No hemos llegado todavía a algo pulcre, pero está bastante bueno. Hoy en día sabemos que los robots empiezan a enseñarse el uno al otro, es decir, a comunicar en forma inteligente. Tal vez con doble articulación no soy capaz de predecirlo. Lo cierto es que estamos viviendo una revolución debido a la potencia de la herramienta informática, todas sus posibilidades, en la síntesis de voz también. Este bicho ahora, yo le doy ustedes lo hacen todos los días como yo, le doy una instrucción en francés y me cumple la instrucción. Appelle-moi Gisela, y la va a llamar. No, no la appelle pas, elle est là. Lo va a hacer. Eso era imposible hace 20 años. Y tiene que ver con la lingüística. Eso, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. ¿Esto se parece? Yo no estoy oyendo bien, porque la abreviación no la estoy oyendo. Pero lo comenté como una amiga que hablo bien francés perfecto, de hecho, tuvo que pasar con francés y francesa. Pero no, tienes razón, no estamos usando. Entonces, ¿cómo esa evolución en cuanto a las normas y la formación de los
exámenes ponían preguntas de completación. Yo me acuerdo haber ido al colegio, pero la completación no existe. Que son preguntas para completar. O la instrucción es completa estas preguntas. La especialista en castellano del colegio me dio la razón, me dijo, ¿qué hacemos en el ministerio? Lo usan así. Pero el Ministerio de Educación estaba dando instrucciones explicadas ya con respecto a nuestro plan. Entonces, ¿cómo va a afectar todo eso en las comunicaciones, en las desviaciones de las normas del lenguaje? O sea, toda esta revolución nueva que presenta. Para las personas que nos escucharon, no hay un micrófono porque es una pena que nuestros amigos no hayan podido escuchar. Voy a resumir brevemente la intervención muy interesante de la señora. Nos preguntaba sobre la importancia, el papel de las academias ante la evolución muy notable que vemos de las lenguas. Ya en francés todos aprendieron je ne sais pas, pero si ustedes van a una calle en París dicen je sais pas. Y Shepa se está imponiendo, y nos hablamos incluso después de cómo en la escuela pues tenía un trabajo, el profesor exigía que los niños hagan ejercicio de completación de sentencias y decía la colega que completación no existe en español, pero el ministerio usaba la palabra completación. Entonces, toda esta relación que existe. Creo que las academias no deben equivocarse en su papel. Y sé, tal vez hay miembros de la Real Academia, de los representantes venezolanos de la Real Academia Española, y sé que no se equivocan para nada. Pero lo digo en forma genérica. La academia, al contrario de lo que la gente piensa, no está ahora para decir lo que está bien y lo que está mal. Porque no existe lo que está bien y lo que está mal. Sinceramente, simplemente porque yo puedo decir que eso es un teléfono inteligente, pero si todo el mundo dice que es un portable y punto. Y nadie va a cambiar esta norma. Lo que tiene que garantizar la Academia Francesa 5, o Richelieu, o cual academia, es que siga existiendo un modelo de entendimiento entre los seres humanos, los locutores del mismo idioma. Tiene que garantizar este consenso, si no, no podremos seguir entendiéndonos. De hecho, ¿por qué nacen las academias? Porque después del surgimiento de la imprenta y de Gutenberg, cada uno escribía el idioma más o menos como lo quería escribir. Los cleros que copiaban, los copistas en los monasterios, escribían a su manera, resolvían los problemas de grafología, de grafismo del idioma a su manera, pero en otro lugar lo hacían de otra forma. Mientras había pocos lectores, eso no era un problema. Cuando hace el boom de la imprenta, pues se dan cuenta que hay que normar eso, porque no se entiende la gente. Tenemos las academias tienen que normar para garantizar el uso y el entendimiento colectivo del lenguaje en sus diferentes acepciones sociolingüísticas. Eso me parece claro. Fíjense ahora cómo las academias están trabajando sobre lo que llamamos la escritura o incluso la lingüística inclusiva. Con en francés, ustedes lo saben, si hay un grupo de dos personas, un hombre y una mujer, debo poner el adjetivo en masculino. L'homme et la femme sont beaux. Porque son beaux. Podrían ser belles. L'homme et la femme sont beaux. Decidido priorizar el masculino sobre el femenino por una simple razón. Los que hacían la norma y la regla eran cleros, eran hombres. Y nunca se preguntaron por qué y para qué íbamos a poner a la mujer en este negocio. La mujer es bella, el hombre y la mujer son bellos. Hoy en día, con un nuevo posicionamiento de la mujer dentro de la sociedad, se cuestionan estas normas. Ahí la lingüística, la academia tiene un papel interesante para orientar un poco. Tiene un papel interesante también la academia sobre todas las palabras nuevas que aparecen. Yo muestro el celular, que es lo que tengo a mano, pero sabemos que las nuevas tecnologías nos han invadido de miles y miles de nuevas palabras que vienen de los que las inventaron, es decir, en su mayoría empresas norteamericanas. Bien, estas palabras que nos han llegado no nos deben asustar. Entraron en el idioma francés miles de palabras italianas en su tiempo, árabes, y alemanes u otras, son olas de palabras que entran porque son olas
de nuevas herramientas, de nuevas modalidades para describir los idiomas que entran. Creo que lo único que importa es que si llegan nuevas palabras, todos podamos entenderlas, porque si no se crea una fractura entre los que las entienden y tienen el acceso y los que no las entienden y no tienen el acceso. Es el papel de la escuela, básicamente. No sé si he respondido. Un segundito, señor. Vamos a ponerle el sonido más alto. Probablemente. Y otra cosa, en cuanto a las lenguas modernas, a las lenguas creadas, el yiddish o el ladino, son lenguas creadas recientemente. Sí, sí. Sí, tiene razón. No sé si todo el mundo escuchó, pero efectivamente yo hablé del esperanto y otros idiomas, el yiddish, entre otros, que efectivamente son las lenguas que han sido creadas. Y también el hecho, yo hablé de las abejas, se habla también de algunos cetáceos, de la ballena, se habla del delfín, que podrían también tener esta capacidad del doble articulación. Tiene toda la razón. Incluso se habla del pulpo ahora también. Pero bueno, yo no soy experto en el en comerlo, sí. Buenos días. Muy interesante para gracias por permitirme escuchar estas palabras. Me parece muy importante. Quizás a lo mejor ustedes puedan empezar mucho más. En el cerebro tenemos una área específica, cada vez que los ojos. De boca. La sonrisa prefrontal. Se pierna y tienen diferentes funciones. Hay algo muy interesante. Evolutivamente, porque pudimos sobrevivir ante otras especies. Un depredador, por dicho, desarrolla un lenguaje, porque es muy interesante. Actualmente hay una nueva escuela de los ciencias de los lenguajes, porque hay ciertas condiciones para explicar el cerebro para poder entender el lenguaje, el mensaje que puede estar en cada palabra de cada sentido que expresado. Hay algo muy interesante y quiero darles como oportunidad a un paciente, el cual era médico, vivía en medio, no sé por qué, y hasta este punto. Él tuvo una CB, tuvo una lesión en el área del cerebro en específico, y él podía reconocer a las personas. Era porque la zona del lenguaje, pero era la emoción con la que se transmitían las palabras. Y le hicimos una pregunta: ¿entiende lo que están diciendo? No, pero entiendo la emoción. Entonces, hay algo que me llama potencialmente la atención, es que esto que se está dando hoy aquí, aparte de ser un gran material, es la importancia que tiene el lenguaje, porque como especie no hubiésemos sobrevivido. Y creo que las diferentes especies que se han fuera, por los diferentes pueblos, etc., ha sido porque hicieron hincapié en esta técnica y en esta herramienta humana. Muchísimas gracias y me extendí demasiado la introducción, pero creo que lo tenía que decir. No, muchas gracias a usted. Yo creo que tenemos una próxima conferencia. No soy autorizado para decirlo, pero me parece muy bien. En lo que decía el colega de su pregunta, ¿cuál es el futuro de la lingüística? La neurolingüística es un campo casi virgen, a pesar de tener ya 30, 40 años más o menos estructurado, donde obviamente se va a aprender mucho. Así que no tengan. Bueno, hay otra pregunta, por cuestiones de tiempo quizás, estaríamos ya casi cerrando, si hay otra pregunta. Felicito por la discusión, interesantísimo tema, eso le dio civil, trabajo en otro mundo y todo lo que aprendí y hoy en su conferencia. Una pregunta muy simple, por lo menos en el punto nuestro técnico 100%, el inglés domina. ¿Cree usted que el inglés será
el idioma universal en algún tiempo? Es una buena pregunta que preocupó mucho a Francia durante mucho tiempo. Ustedes saben que nosotros con el inglés tenemos 1000 años de relaciones con nuestros amigos ingleses, de amor, amor contredit a veces, pero amor antes que todo. Tenemos un túnel, tenemos mucho y tenemos 1000 años, 2000 años de vida común. 60% del léxico inglés viene del francés. Sí, simplemente porque cuando Guillaume le Conquérant, el conquistador, llegó a ganar la batalla de Hastings en 1066, si no me equivoco, pues impuso la lengua francesa, era normando, no era francés, no existía Francia como tal, pero impuso la lengua que hablaba, que era la lengua francesa, y ustedes ven muchísimas palabras. El único problema que tenemos nosotros es que los ingleses se empeñan a utilizar el 40% restante. Dicho broma aparte, quiero mucho el inglés. Hay libros fabulosos de una persona que ha sido la secretaria de André Martinet, un gran lingüista francés, sobre la relación entre el francés y el español. Se leen muy fácilmente. Veré con Thigo François si la tenemos y le pasaré los datos a través de ustedes. De esos libros son muy interesantes. La cuestión que hace usted sobre si el inglés va a ser idioma universal, plantea primero la cuestión de ¿va a haber un idioma universal? La verdad, personalmente estoy convencido que ningún idioma se va a imponer sobre los demás y va a ser un idioma universal. Primero, por una fabulosa capacidad del ser humano. Si lográramos imponer un solo idioma para todos, yo creo que en muy poco tiempo los venezolanos de Caracas lo hablarían de una forma, los de Maracaibo de otro y los rusos de otra. Tenemos una extraordinaria capacidad de adaptación a nuestro contexto, que hace que el idioma, dudo, pero eso no me compete afirmarlo, dudo que va a imponerse como el idioma universal. Pienso que otros idiomas van a entrar en competencia con él por razones demográficas, por razones económicas. Es obvio que el mandarín, con 1000 millones y pico de personas que lo hablan, va a ser un idioma potente. China, segunda o primera potencia del mundo, va a ir poco a poco aportándonos muchos elementos, entonces entrará en competencia con otros. Lo que sí es cierto es que hay actualmente 6000 idiomas aproximadamente, tal vez más, entre 6 y 10.000 idiomas que existen, y desaparece uno cada 15 días. Los dialectos en realidad son lo que llamamos nosotros variaciones regionales de los idiomas. Entonces no, son idiomas distintos. 6000, entre 6 y 7000, depende de cómo lo calcule. Efectivamente, en algunos hay dudas. No sé si usted tiene otras cifras, generalmente las que se manejan son estas. Y muere uno cada 15 días. Muere porque los últimos locutores mueren. Si no protegemos a una comunidad indígena del Amazonas y desaparece esa comunidad, cuando desaparece la comunidad, desaparece el idioma. Cuando todas las personas van a la ciudad en busca de una nueva vida, esas personas poco a poco van a ir integrándose, y si los abuelos guardarán el idioma, los padres poco menos, y los niños lo ven desaparecer. Entonces, sí vamos a lograr, probablemente vamos a tener, no es lograr, no es un logro, pero vamos a llegar probablemente a una reducción de idiomas. Hoy en día, entre 10 y 20 idiomas que tienen una amplitud internacional, a nivel geográfico hablando. Se va a ir reduciendo, probablemente, eso sí. Llegar a un solo idioma, la verdad yo no lo creo, pero es posible. Pero en todo caso, yo no le temo al inglés para nada. Creo que enriquece el idioma, como el español, el italiano, el alemán o el chino o el árabe lo han enriquecido en su tiempo. Seremos seres plurilingües, que en realidad lo fuimos. Durante mucho tiempo la gente fue mucho más plurilingüe. Fue en el siglo XIX que se impuso a través de la escuela, y en Francia fue muy fuerte el tema, el monolingüismo. Última pregunta. Yo tengo una
curiosidad. Bueno, primero le tomo muchísimas gracias por esta fabulosa charla. La he disfrutado enormemente. Gracias a la sociedad por la iniciativa de derecho de encuentro tan agradable. En cuanto al tema, hay un tema que me atención de una manera personal. Gracias a la tecnología ha surgido el uso de los emojis, que son las imágenes. Entonces, en ciertos niveles de la juventud, se comunica mucho con medios que se comunicaban los egipcios, con imágenes. ¿Qué impacto tendrá eso? Porque la tecnología, o el uso de la tecnología va en crecimiento versus al idioma escrito en el caso de los portales, como dice usted, o en idioma inclusive hablado. Por eso no. Sí, sí, muy interesante. Podríamos hablar incluso del SMS o de la manera como los niños, los jóvenes hoy en día escriben en WhatsApp. Yo mismo, ustedes mismos probablemente. Ahora escribimos, nuestro teléfono nos da la posibilidad, nos propone las palabras. De cierta manera, el teléfono ya tiene incluido patrones discursivos que le permiten anticipar lo que voy a escribir y nos hace la propuesta de ponerlo. Si yo escribo bonjour, comment, mi teléfono me va a proponer vas-tu o allez-vous. Simplemente porque en un algoritmo yo lo he escrito varias veces, lo ha registrado y lo tiene. O sea, no es nada increíble. Se modifica mucho la manera como escribimos. Es algo muy interesante sobre el futuro de las lenguas. Mi apuesta, tal vez me equivoco y hablo a nivel estrictamente personal, no soy especialista, es que como el descubrimiento de la imprenta logró modificar profundamente la manera de escribir los idiomas, el surgimiento, la llegada de esas nuevas tecnologías va a modificar profundamente nuestra manera de escribir. Nuestra relación con la ortografía normativa, generacional, la que hemos aprendido en la escuela, se va a modificar. Es ineluctable. Los niños que hoy en día tienen 5, 10 años y escriben de esta forma, llegarán mañana modificando poco a poco los códigos. ¿Cuál es el papel de la academia? Asegurarnos que esas evoluciones permitan mantener el nivel de comprensión colectiva que necesitamos. Bueno, gracias a ustedes por aguantarme. Cerramos. Cierra usted. Cierra quién, el presidente. Primero, venga por aquí. Ponemos eso, ¿no? Va a ser un decorado aquí con... Hay que poner la cámara, ¿no? Yo quiero que allá. Aquí ya está la cámara. buenísimo. Cuidado. Bueno, doctor Patri, muy agradecido por su apoyo a la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros Científicos y por este arranque del año con esta excelente exposición. Esa iniciativa tuya hace de que tengamos mayor impulso. Agradezco a todos los que estuvieron aquí en forma presencial y los que estuvieron apoyándonos por vía del Zoom, ¿no? Nosotros tenemos esta distinción, este fin de nosotros elegir, que se lo imponemos a todos los que han sido colaboradores de nosotros en este desarrollo del conocimiento, ¿no? Entonces, con mucho orgullo, ¿no?, le vamos a hacer entrega de este fin para que ustedes integren esa gran familia de la ENFIT. Aplaudan. Muchas gracias, Sixto. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la excelente exposición. Gracias a todas y todos ustedes. Vamos a tomar una foto ahora. Foto con todo el mundo. El grupo, si quieren, nos ponemos así. Pero todo el mundo, Gisela, François, vení. La alianza francesa Claro, abrirnos la puerta, ¿no?
Sabemos todos. Sabemos todos. Venga. Ahorita, entonces, papá, sí. ¿Ya ves todo? Sí. ¿Tú también? Ya veo uno con ya sin tapa. No, con tapa yo. Yo voy a mantener Ahorita tapa. sin tapa. Gracias. Que cuenten conmigo también. Mm-mm.